cuando quiera. Bueno, yo soy Nerea Toro, residente de anestesia de aquí Son Espaces, que he hecho esta presentación con ayuda de Aarón y vamos a hablar de consideraciones anestésicas en el neonato. La idea de esta sesión es hacerse una idea general del neonato y hemos invitado a enfermería pues, para que conozca un poco más del neonato y la idea con esto es, al final de la presentación hablaremos de un checklist que hemos realizado, de una lista que son una serie de cosas que tenemos que tener listas para cuando hagamos una anestesia en el neonato. Y entonces la previa pues va a ayudar a entender también por qué se preparan estas cosas. Hablaré un poco de la introducción, del ambiente alrededor del neonato, de la monitorización, luego una serie de consideraciones por sistema y luego hablaremos de este checklist y por último de conclusiones. Entonces, ¿qué es un neonato? Pues un neonato va a ser un recién nacido desde que nace hasta los 28 días de vida y esto va a ser independiente de la edad gestacional. Saber que el riesgo perioperatorio en los neonatos va a ser mayor y especialmente en los prematuros, en los neonatos con cardiopatía o en los que tienen hipertensión pulmonar. Por eso va a ser muy importante conocer la fisiología, que va a ser muy diferente a la de los adultos, es decir, que no son adultos en pequeñito, y la mortalidad perioperatoria va a estar guiada por una serie de condiciones, tanto del paciente como del riesgo del procedimiento en sí. Y una de las características importantes que hablan en algunos estudios es que el peso sea menor de 5 kilos, que el riesgo ASA sea 3 o más, que el paciente esté séptico antes, que necesite drogas o que necesite el ventilador. Y en algunos conceptos hablaremos de la edad postconcepcional, que esto va a ser la edad gestacional más la edad postnatal. En cuanto al ambiente, lo ideal es que se opere siempre en quirófano siempre que se pueda, pero esto no va a ser posible si el neonato está inestable, necesita drogas o si utiliza terapias que impiden el traslado, por ejemplo, la ventilación de alta frecuencia. En cuanto a la preparación, lo ideal es que la temperatura del quirófano sea algo superior, en torno a 24-26 grados y evitar pérdidas de calor de cualquier forma, como envolver con campos estériles, los calentadores, etc. Y el posicionamiento, pues siempre que sea posible, que la cabeza esté al alcance de nuestra mano durante todo el procedimiento, por si tenemos que acceder a la vía aérea en cualquier momento. Cosas de los accesos vasculares es que en general se intentan evitar los PIC porque hay gran resistencia si queremos pasar líquidos. Es súper importante no pasar aire, especialmente en los prematuros. Y algo a tener en cuenta es que, por ejemplo, en los tapones antirreflujos hay gente que no sabe que hay que purgar. Los tapones antirreflujo hay que purgarlos, ¿vale? Algo para tener en cuenta el manejo cuidadoso es que o no se conecta a bolsa, bueno, de esto hablan los estudios, o no se conecta o se conecta a una más pequeña, que lo ideal es acortar la longitud de la vía y dosificar los medicamentos. Y algunas recomendaciones que se hacen también es, que son muy importantes, que cuando ponemos medicación se pongan lo más cerca del paciente posible y evitar el espacio muerto que no se va a usar en la medida de lo posible, porque si ponemos una medicación vamos a tener que arrastrar hasta que llega el bebé y esto va a ser más líquidos. Entonces, también se recomienda eliminar las llaves de paso y esto básicamente se describe porque es más fácil que se desconecten accidentalmente, necesitan mayor manipulación y son más difíciles de desinfectar. En cuanto a la monitorización, pues la general, siempre que podamos, necesitamos sí o sí el electro, la PANI, el pulsi y la temperatura periférica. Y lo ideal es tener al menos 2 pulsis, uno en la mano derecha y el otro en otra extremidad. Y esto va a ser pues para detectar si hay alguna reversión, porque en condiciones normales tenemos que tener la misma saturación en ambos, ¿vale? Ya en función del procedimiento, pues ya valoramos si necesitamos presión arterial invasiva
sobre todo en cirugía mayor, presión venosa central, que lo ideal es con una vía venosa central porque se dice que la PIC es poco precisa, pero si tenemos una buena curva pues podemos fijarnos en las tendencias. La osimetría cerebral, de la que hablaré en la siguiente. Y la glucemia. En general, las glucemias, todas las guías hablan de glucemias plasmáticas. Es verdad que la UCIN tiene los dispositivos que permiten las glucemias capilares y en ningún estudio dicen que no podemos no hacer glucemias capilares. Simplemente podríamos hacerlas, pero que sepamos que es menos fiable en situación de hipoglucemia, pero aún así se podría hacer una glucemia capilar y iniciar tratamiento y luego confirmarla con la plasmática. Cuando utilizamos el BIS, en general esto no está validado para los neonatos, pero en ningún sitio se dice que no se pueda usar. Simplemente no nos podemos fijar en el número, sino tendríamos que ver las tendencias, porque fisiológicamente van a ser diferentes por la mielina, que todavía no está formada, etcétera. Entonces el electroencefalograma es diferente y presentan unos periodos que en los niños mayores no presentan, que son ondas de gran amplitud seguidas de silencio eléctrico. Esto lo detecta el BIS y por tanto el BIS da números más bajos. Una mención especial a la osimetría, especialmente tanto la cerebral como la regional, hablar un poco de ella. Es un dispositivo que utiliza una luz infrarroja. Esta la va a absorber la hemoglobina según el estado de oxígeno que presente. Y entonces tienen dos sensores, uno más distal y el otro más proximal. Esto van a medir los cambios de intensidad en la refracción de la luz y por tanto va a aproximar la hemoglobina que está unida al oxígeno con la que no. Y nos va a ayudar a intentar ver episodios de desoxigenación. La máquina detecta la desoxigenación por la cantidad disminuida de oxihemoglobina. Ella supone que la cantidad de hemoglobina no ha variado y por tanto te da un valor del consumo de oxígeno dentro del tejido. Esto nos va a ayudar a intentar detectar cambios hemodinámicos en los que haya posible isquemia de los tejidos. ¿Cuándo está indicado? Pues en encefalopatía hipoxicoisquémica, hemorragia intraventricular, en transfusión de sangre, entrecolitis necrotizante, ductus o neonatos con compromiso renal. Se puede utilizar tanto la cerebral, que su valor normal es en torno a 60-80, como la esplásnica, que nos aproxima si hay situación de isquemia en el intestino, o la renal. Entonces, esto no es para ver valores absolutos, simplemente para ver la tendencia. Por ejemplo, solo se habla de daño neurológico si esta osimetría baja de 40 más de 30 minutos. Y esto nos va a permitir reconocer precozmente la hipoxia cerebral o en intestinal o renal y, por tanto, intervenir de forma precoz. En cuanto a las consideraciones por sistema, empezamos por el sistema neurológico. Bueno, en el sistema neurológico, los receptores del dolor se van a empezar a formar en la boca, van a seguir por la semana 20, se van a empezar a mielinizar en torno a la 22 y luego se van a establecer las conexiones, por lo que se dice que el dolor se va a percibir a partir de la semana 28. Ante el dolor ya van a presentar las células apoptosis y esto puede hacer a largo plazo que haya sensibilización central. Esto quiere decir que aumente la respuesta al dolor y disminuya el umbral. En cuanto a la sinapsis, pues saber que la transmisión va a ser lenta por una serie de características. Va a estar el espacio sináptico más separado y las fibras musculares en general todavía son escasas. ¿Qué se dice de la neurotoxicidad con la anestesia general? Pues para el desarrollo psicomotor se necesita que los circuitos corticales estén maduros, pero la mielinización no se completa hasta los 2 años. Entonces se habla de un sistema plástico, es decir, que es muy sensible a los estímulos externos. Había algunos estudios, sobre todo preclínicos en animales o en humanos muy poco válidos, que hablaban de ese daño neurológico con la anestesia general. Pero luego 3 estudios prospectivos que eran con mucho más tamaño muestral pudieron hablar de que la anestesia a nivel neurocognitivo era segura si el procedimiento era único y duraba menos de 3 horas. Y sí que es verdad que a mayor número de anestesias del número de anestesia o de mayor duración del procedimiento, había mayor probabilidad de daño.
no se veía un deterioro cognitivo general, pero sí que demostraron que había alguna interferencia con funciones cognitivas particulares, de lectura, motricidad, etcétera. Por lo que había los cambios hemodinámicos también teníamos que tenerlo en cuenta, aparte de la anestesia general, porque esto podría afectar al desarrollo neurológico. Y una mención especial a la hemorragia intraventricular, que es más frecuente en los prematuros, que aparte de los factores anatómicos, sí que podía verse producida por hemodinámicos, que ahí podríamos entrar nuestra participación, como expansión de volemia, modificaciones de la presión arterial, etcétera. A nivel respiratorio, también muchas particularidades. Se dice que en general la mecánica respiratoria que tienen es pobre por la anatomía. Es decir, costillas más horizontales, la expansión torácica es menor, la caja es más blandita, el diafragma es más alto y tiene menos resistencia, el resto de músculos accesorios también son débiles y son respiradores nasales. El neonato tiene mayor espacio muerto y además una cosa muy importante es que el volumen minuto solo lo pueden aumentar aumentando la frecuencia respiratoria. Como ya de por sí la tienen alta, los músculos respiratorios se van a fatigar muy rápidamente. La capacidad residual funcional, que esto es la cantidad de aire que queda en sus pulmones después de la aspiración, va a ser limitada y esto va a hacer que también la apnea sea más rápida y la hipoxia más frecuente. El control de la ventilación, aunque el control de la respiración está bien desarrollado en el neonato a término sano, sí que es verdad que los centros respiratorios todavía son inmaduros. Entonces, ¿qué respuesta tienen cuando disminuye el oxígeno? Primero van a compensar con un breve periodo de frecuencia respiratoria aún más aumentada. Esto se va a seguir, este periodo es muy breve, se va a seguir de una frecuencia cada vez más bajita hasta que llega un momento que se cansan y hay una depresión respiratoria y por tanto un rápido desarrollo de disminución de oxígeno en los tejidos. Este riesgo de apnea lo van a tener hasta las 60 semanas de edad postconcepcional. Para mantener la capacidad residual funcional que hemos comentado antes, ellos tienen unos mecanismos naturales como la frecuencia respiratoria alta, los tiempos expiratorios cortos y una aducción laringea para aumentar la resistencia a las vías respiratorias. ¿Qué pasa con la anestesia general? Que eliminan estos mecanismos naturales para mantener las vías respiratorias. Entonces, ante la apnea, disminuye rápidamente la capacidad residual funcional, que esto además se presenta también después de la anestesia en el postoperatorio. Y esto va a dar una rápida hipoxemia, que además se ve agravada porque el neonato de por sí tiene aumentadas las demandas de oxígeno. Y por este motivo, la preoxigenación, aunque es un poco difícil por los movimientos, etcétera, va a ser importante. Particularidades de la vía aérea, pues la epiglotis es diferente a la del adulto, tiene forma de omega, eso va a hacer que podamos utilizar una pala recta. La laringe está algo más alta, la lengua está más cerca del paladar y es más fácil que se pegue. La tráquea es más cortita, es más fácil que se nos cuele el tubo y hagamos una intubación selectiva. La estenosis va a ser debajo de la glotis, es decir, la laringe tiene forma de cono y entonces, a diferencia del adulto, como son cabezones, no hace falta hiperextender, sino que para alinear los ejes la cabeza debe estar neutra. La duda entre balón y sin balón, en general, para la anestesia se prefiere con balón. Se ha visto que esto tiene menor tasa de recambio del tubo, menos fugas y en general una ventilación más segura. Cuando es un neonato a término, normalmente se puede usar un 3 con balón o un 3,5 sin balón. Algo importante es que nosotros tenemos diferentes marcas de tubos y aunque el número del tubo es el diámetro interno, entre una marca y otra varía el diámetro. Por ejemplo, un 3 del Chile tiene un diámetro externo de 4,3 a diferencia del Rush que tiene de 5. Y esto me parece particularmente interesante si intentamos intubar a un niño con un 3,5 de una marca. No podemos y lo intentamos con un 3 de otra marca. En cuanto a la ventilación, pues en general se prefieren estrategias de protección pulmonar, una ventilación por presión con un volumen objetivo. Se ha visto que tenía menor tasa de mortalidad, displasia broncopulmonar, etc.
Se puede permitir la hipercapnia leve hasta 55 para ayudar a prevenir la displasia broncopulmonar y no hace falta una saturación del 100%, sino que se ha visto que algo más liberal tampoco había diferencias en la mortalidad, la displasia broncopulmonar o en el neurodesarrollo. En cuanto a los cuidados, después de la anestesia tiene que haber una monitorización mínima de 12 horas y si han presentado un episodio de apnea o si la edad es muy pequeñita, al menos 24. A nivel hemodinámico, cuando nacen el gasto cardíaco está muy aumentado y conforme el paciente tiene unas 2 semanas se va aproximando a 70 mililitros kilo minuto. Se reparte de esta forma, algo más diferente que en el adulto. Corazón 25, músculo 20, cerebro 12, etc. El sistema parasimpático hay un mayor tono vagal y esto va a hacer que el neonato tenga una tendencia a la bradicardia. Se puede dar por manipulación de la vía aérea, tracción de vísceras y esto va a provocar hipoxemia. Ahora veremos por qué. La hipoxia en el neonato va a provocar una vasoconstricción pulmonar que tenemos que tener cuidado porque puede haber reapertura de los cierres funcionales o sistémica. Y a su vez, esta vasoconstricción puede provocar otra vez bradicardia. ¿Por qué la bradicardia produce una disminución del gasto? Porque el gasto va a ser frecuencia por volumen sistólico. Es decir, van a ser muy dependientes de la frecuencia cardíaca. Si el neonato está hipovolémico, su gasto va a estar disminuido. Pero que nosotros queramos aumentar la precarga no quiere decir que aumente su volumen sistólico. Y esto es porque el ventrículo de los neonatos es poco distensible. Entonces, si damos un bolo de líquido rápido, puede ser que aumente la tensión de este ventrículo y por tanto haya riesgo de sobredistensión e insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo vamos a tratar la hipotensión? Es un poco variable en función de dónde se lea, pero así a grandes rasgos, cuando disminuya 20-30% del valor inicial o que la sistólica disminuya de 50. Y para nosotros es importante que nosotros garanticemos que haya una frecuencia cardíaca en rango normal. En cuanto a las transfusiones, pues en el caso de los glóbulos rojos, simplemente no hay un umbral exacto. Se dice que no se va a transfundir por únicamente un valor de hemoglobina o hematocrito, así que no, que tenemos que tener en cuenta la edad postconcepcional, cómo está a nivel estado cardiovascular, si va a ser sometido a una cirugía mayor, etcétera. Pero en un estudio pues hablaba, tenía en cuenta estas cosas y hablaba también de si el paciente presentaba inestabilidad o no, y la definía como uno o más criterios de ventilación mecánica invasiva, que necesite drogas vasoactivas, ventilación no invasiva pero con una FiO2 mayor de 40, que esté séptico, que tenga más de 6 apneas en un día y que haya que intervenir en ella, o que la cirugía mayor vaya a hacerse o hasta 48 horas después de esta. Y en función de esta o no, pues hacía una tabla con los diferentes umbrales. Algo importante es la dosis de transfusión también. En condiciones normales se va a hacer en torno a 20 mililitros por kilo en unas 4 horas. Pero cuando el paciente está inestable se ha visto que es mejor tender a los 10 mililitros por kilo, pero más rápido, es decir, menos volumen y más rápido. Y podemos valorar el ácido tranexámico, que ahí he dejado en las dosis. El resto de componentes sanguíneos, bueno, simplemente he dejado ahí algunas indicaciones y las velocidades de transfusión, etcétera. Pero por comentar cosas interesantes para nosotros, pues sí, vamos a poner una sonda nasogástrica que tenemos que transfundir para que las plaquetas sean mayores de 20.000, si vamos a colocar una vía venosa central o previa a cualquier intervención quirúrgica más de 50.000, o si ya es cirugía mayor, más de 100.000. El plasma si deficiencia de factores de coagulación, si transfusión masiva, y etcétera. Y los crioprecipitados pues nos va a ayudar el umbral de los niveles de fibrinógeno. Si hay sangrado activo, pues es un poco más alto, o si no hay sangrado activo, pero se va a operar, pues un poco más bajo. ¿Por qué presentan de por sí riesgo de sangrado los neonatos? Pues puede ser porque haya deficiencia de vitamina K, que puede ser porque la función hepática y hemostática todavía es inmadura, pero aún más frecuente es por el retraso en la alimentación. Entonces, en general, ellos al nacer ya administran vitamina K intramuscular, pero si no se ha administrado, pues administrarla antes de la cirugía.
La transfusión evidentemente no va a estar exenta de riesgo, por eso siempre tenemos que tener en cuenta el balance riesgo-beneficio, y algunos de los riesgos va a ser la hiperpotasemia, la hipocalcemia, que haya sobrecarga de volumen o que se diluyan los factores de la coagulación. Y para evitarlo, pues podemos lavar los glóbulos rojos, disminuir la cantidad de plasma por unidad de plaqueta. Los diuréticos preventivos están indicados sobre todo en los niños con insuficiencia cardíaca o que tienen mayor riesgo de que haya sobrecarga de volumen. eh, Administrar calcio, vigilar la hipervolemia y siempre fijarnos en el electro de referencia para ver que no haya arritmia ni nada de esto. A nivel metabólico, en cuanto a los fluidos, dos cosas solo. Los recién nacidos, cuanto más pequeñitos, más necesidades van a tener porque va a haber más pérdidas insensibles, y a grandes rasgos el mantenimiento a partir de los 3 kilos ya se hace con la regla de siempre, es decir, 4 mililitros por kilo hora. Y la reposición de las pérdidas la vamos a hacer por cada 1,5 de cristaloides 1. En cuanto a la glucosa, lo importante va a ser muy importante prevenir la hipoglucemia e identificar los factores que están en riesgo más aumentado. Estos van a ser los que reciben nutrición enteral por la sonda nasogástrica, los hijos de madres diabéticas, los pequeños para la edad gestacional y los prematuros. Los diferentes umbrales de glucosa varían un poco tanto de la edad como donde los leas, pero a grandes rasgos que sea más de 50. Y para ello vamos a tener que intentar ver la glucosa a intervalos frecuentes. Para evitar la hipoglucemia, durante el intraoperatorio siempre vamos a utilizar glucosa, es decir, vamos a hacer los fluidos isotónicos, vamos a hacerlo con una concentración que tengan de glucosa del 1 a 2,5. Y si tuviésemos hipoglucemia, el tratamiento no se hace con bolos de glucosmón, sino que se hace con una perfusión de glucosa al 5 o 10%. Y en función del umbral de los niveles de glucosa, pues vamos ajustando la dosis de la perfusión. Particularidades de la farmacología del desarrollo. Pues las vías de eliminación como las nuestras, hígado, riñón y pulmón. Particularidades en el hígado, las proteínas sintetizadas por el hígado como la albúmina y la alfa-1-glucoproteína van a estar disminuidas. ¿Esto qué va a hacer? Que los fármacos haya menos unión a proteína, haya mayor cantidad de fármaco libre, que es el que hace la acción, y por tanto mayor riesgo de efectos adversos. Hay que tenerlo en cuenta especialmente con los anestésicos locales. La tasa de filtración glomerular del riñón solo es del 35% cuando nacen y hasta el 90%, o sea, no llega al 90% hasta el año. Esto también es importante, los fármacos que se aclaren a nivel renal por los intervalos de dosificación que van a ser más amplios. Y, y la pulmonar pues va a ser como nosotros, determinada por la ventilación, por la capacidad residual funcional, el gasto, etcétera. ¿De qué tres fuentes depende la variabilidad? Pues del tamaño, de la edad concepcional y de la función del órgano. Y voy a hablar un poco de algunos fármacos. Por ejemplo, los anestésicos volátiles. En los neonatos la absorción va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque hay mayor tasa metabólica y mayor ventilación alveolar, y la porción de gasto que lleva al cerebro es mayor. Esto va a hacer también que laven los anestésicos volátiles más rápido. A grandes rasgos, la CAM en los recién nacidos va a ser menor, va a ser mayor, va a haber un pico en los lactantes de 1 a 6 meses y luego en la adolescencia vuelve a disminuir. También tienen mayor depresión miocárdica. Depende de dónde se lea, a veces el sebo dicen que la CAM del sebo no disminuye en los prematuros ni en los recién nacidos en comparación con niños mayores. Es verdad que otras fuentes hablan de algo más disminuido, pero muy poca cosa. Entonces, en el neonato hablan de una CAM en torno al 3,2%, que es bastante similar a lo de los lactantes. El propofol en general no está recomendado, pues porque presentan eventos hemodinámicos adversos, es decir, episodios de hipotensión con mayor frecuencia, especialmente en los neonatos enfermos. Pero sobre todo esto se habla de perfusiones en unos días, especialmente más de 2 días, porque provoca acidosis metabólica y mayor muerte. Pero unas dosis puntuales no están contraindicadas, simplemente que no se sabe exactamente cuál es la dosis que hay que administrar porque hay mucha variabilidad entre los neonatos, y lo que está claro que no se tienen que usar las dosis que se usan en niños mayores.
Con la morfina pasa igual del propofol, porque en el hígado las reacciones de fase 1 ya están desarrolladas, pero algunas de fase 2 no. Entonces, tanto el propofol como la morfina como el paracetamol se van a eliminar por estas vías. Por eso las dosis tienen que ser menores. La morfina se puede utilizar simplemente en menor dosis inicial, porque puede haber mayor hipotensión y esto es por las reservas adiposas simplemente, que tienen más contenido de agua. La ketamina también se puede utilizar en los pacientes que tienen compromiso hemodinámico, pero como ya de por sí los pacientes tienen muchas secreciones en las vías respiratorias, pues tenemos que asociar a la atropina porque la ketamina la va a aumentar todavía más. El midazolam tampoco es que esté contraindicado, pero en general en menores de 6 meses no está recomendado, simplemente porque hay datos limitados y cuando se usa fuera de su indicación. Y tenemos que saber que un 10% desarrolla como unas sacudidas mioclónicas. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, la succinilcolina, al tener gran volumen de distribución, las dosis que se usan en el neonato va a ser las dobles que en el adulto y no va a estar la duración prolongada porque no se aclara a nivel renal, sino que se aclara por esterasas plasmáticas. Como también presentan mayor riesgo de bradicardia de por sí, pues sería importante asociar atropina. En los no despolarizantes como el rocuronio, el cisatracurio, etcétera, presentan menor aclaramiento y aparte son más sensibles en la unión neuromuscular simplemente porque los nervios son inmaduros. Los anestésicos locales, ya hemos dicho algo de ellos, pero bueno, saber que en el espacio epidural la vascularización está aumentada y la superficie es más pequeñita en relación al neonato. Tanto la levobupivacaína como cualquier anestésico local, ya hemos dicho que tenían mayor fracción libre y por tanto habría que administrar menos dosis inicial, menos dosis de bolo. Pero a nivel regional son muy interesantes para controlar el dolor porque podemos hacer que disminuya la exposición a otros fármacos potencialmente neurotóxicos, como hemos dicho al principio. Entonces, ¿cuál es la idea también de la sesión para que viniese en enfermería? Pues hablar un poco del checklist de cosas que tenemos que preparar cuando tenemos un neonato. Y aquí he dejado un código QR que podéis escanear para seguirme. ¿Vale? Entonces, hemos hablado un poco de cosas que hay que preparar también por sistemas y aquí en la presentación pues unos cuantos imágenes para que sean sobre todo más visual, ¿vale? A nivel de ambiente, pues la mesa neonatal, el quirófano más calentito, la manta de aire y la envoltura de plástico siempre que se pueda, al menos para la inducción, aunque la cirugía no lo permita. A nivel neurológico, pues la oximetría, el BIS o el SET-line. A nivel de vía aérea, pues la mascarilla facial, los guedes, el laringoscopio, la pala, según sea prematuro o no prematuro, pinzas de Magil, la guía roja importante, el fiador, tener siempre preparado un rodillo para los hombros, unas gafitas nasales. El tubo orotraqueal hemos preferido poner, que siempre que se pueda, la marca Chilei porque va a ser la que tiene menos diámetro externo y vamos a tener preparada con balón 3 y 3,5 y sin balón 2, 2,5 y 3 y 3,5, siempre que se pueda. Una mascarilla del 1 laringia, muy importante, el manómetro para controlar la presión, la bigotera, la flor para sujetar el tubo, sondas de aspiración, la verde, la azul y la negra y bueno, a veces el carro de vía aérea. Em, el ventilador ISIS, que es el que va a permitir poner los volúmenes para los neonatos, las tubuladoras neonatales, el osito, los filtros pequeñitos, que son los que permiten más de 35 mililitros, el canógrafo, el pulsi, en la mano derecha y en otra extremidad. A nivel hemodinámico, pues el electro de 3 derivaciones, preparar el plasmalite con glucosado al 1%, con el dosifil y el dosiflo, una bomba azul, las alargaderas de 1,2 mililitros que hemos visto que no las había en quirófano y por tanto las hay en UCIN y habría que solicitarlas. Ya por sí incluye los sapones antirreflujo. El ecógrafo que tiene la sonda pequeñita que está en el bloque D. Vías venosas pequeñitas y confirmar con nosotros pues catéter arterial, un catéter venoso central del 3 French, midline, hemoderivados, calentador de suero siempre y Mosquer si usamos catéter arterial.
las sondas nasogástricas pequeñitas, la jeringa enteral en FIT, que a veces no las hay en quirófano, pero en UCIN siempre las hay. La sonda vesical 5 French, que no la hay con temperatura, es la más pequeñita y no se puede con temperatura, y los monitores de temperatura y fungible. Y en esta imagen se ve cómo se montarían las tubuladuras neonatales. El circuito interno, el globo por un lado y luego el filtro pegado a las ramas del respirador, las tubuladuras y, y aquí hay una piececita que también se ve en el checklist que viene dentro de las tubuladuras, ¿vale? Y esto sería para conectar la línea del carnógrafo al respirador. No se usa la espirometría con la línea amarilla. Y el circuito interno, que se quedaría aquí. El externo, perdón. Aquí, de manera visual, que se necesita en la mesa de vía aérea, los tubos, etcétera, es para sobre todo tema visual. Y medicación, para que tengamos claro cómo cargar la medicación. Siempre vamos a cargar fentarro, atropina, y los interrogantes son pues confirmar con nosotros si hay que prepararlos o no. Lo hemos hecho de esta forma, la idea es para que haya la menor confusión posible, ¿vale? Porque 5 mililitros en un adulto pues no son nada, pero 5 mililitros en un neonato es bastante, ¿vale? Efedrina, feni, perfusiones de droga. Inicialmente las queríamos hacer como en UCIN, pero al final no, porque están demasiado concentradas y habría mayor riesgo de que le demos algún bolo de drogas al niño. Y bueno, las conclusiones, pues que sepamos que el riesgo en los neonatos está aumentado, que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los líquidos, minimizar la exposición a los factores que puedan afectar al desarrollo neurológico, saber que el riesgo de apnea postoperatoria está hasta las 60 semanas de edad postconcepcional y mínimo tras la anestesia hay que monitorizar 12 horas, que para garantizar el gasto cardíaco es súper importante su frecuencia cardíaca, que ya de por sí es más alta, que los umbrales de transfusión pues van a depender tanto de la edad como si va a necesitar cirugía o de la estabilidad clínica, y vamos a administrar glucosa en el intraoperatorio y importante, detectar los pacientes que presentan mayor riesgo de presentar hipoglucemia. Así que nada, ya podemos preguntar si tenemos dudas.